Nuestro buen Padre, en su gran amor y misericordia, y conociendo todas las cosas que han de acontecer, muchas de ellas han sido dejadas escritas en la palabra de Dios, entendiendo que como seres humanos muchas veces vamos a errar el blanco, vamos a fracasar, nos dejó la Biblia como el libro de instrucciones. Y si nosotros seguimos esas instrucciones bíblicas al pie de la letra, nos irá bien. El Señor en el libro de Josué, capítulo 1 y verso 8, nos dice que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces haremos prosperar nuestro camino y todo, escuche bien, todo nos saldrá bien. Así que si todo no te ha salido bien, si sientes que has fracasado y no sabes qué hacer, vuelve al libro de las instrucciones. Y ese libro es la palabra de Dios. Así como los electrodomésticos y otras cosas traen manuales para nosotros poder utilizar esos efectos naturales, así la palabra de Dios tiene instrucciones perfectas, precisas, para que, como dice el Señor, prosperemos integralmente y nos vaya bien. Obviamente, todos queremos que nos vaya bien, pero cuando nosotros, aun siendo hijos de Dios, nos volvemos autosuficientes, dejamos de aprender, dejamos de escudriñar las escrituras, entonces vamos fallando constantemente hasta que llega el fracaso, la desilusión a nuestras vidas. Tomamos muchas decisiones por nuestra cuenta. Y si nosotros analizamos toda decisión tomada fuera de la voluntad de Dios, termina siendo un fracaso para nuestras vidas. Además, vamos por esta vida, por este mundo que cada día está peor. Y la palabra de Dios lo dice. Debes saber esto, que en los últimos días, la palabra de Dios, conforme nos da las señales, nos muestra que estos son los últimos días. Vendrán tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Entonces, el Señor pasa a darnos instrucciones para que en esos tiempos difíciles nosotros sepamos cómo conducirnos y cómo permanecer firmes para poder heredar esa vida eterna. Y el libro de Proverbios en su capítulo 3 y su versos 5 y 6 dice, instrucciones de Dios, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Primera instrucción de tantas que Dios nos da en su palabra, a la que si le hacemos caso nos irá bien y podremos perseverar hasta que Cristo venga. Debemos confiar en Dios con todo nuestro corazón. Aunque Dios nos haya dado capacidades, habilidades, debemos poner todos esos conocimientos y habilidades en las manos de Dios, no apoyarnos en nuestros propios conocimientos, porque el que sabe todas las cosas es Dios. Mucha gente deja de confiar y depender de Dios porque como sabe, tiene algunos conocimientos y tiene tantas habilidades, entiende que puede hacer muchas cosas sin preguntarle a Dios. No, aunque Dios te haya dotado de habilidades y de conocimientos, cada vez que vas a dar un paso, cada vez que vas a tomar una decisión, debes llevarlo a la presencia del Señor. Y sigue diciendo, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, porque hay camino que al hombre le parecen derecho, pero al final le llevarán a la muerte. Y nosotros vemos a través de la palabra de Dios cómo seguir
las instrucciones dadas por Dios nos traen bendición y nos libran aún hasta de la misma muerte. Pero también vemos cómo no seguirlas nos hace perecer eternamente. Cristo viene en cualquier momento. El mundo está en alerta máxima en todos los ámbitos y es momento de que nosotros nos detengamos. Y si hemos pasado una vida haciendo las cosas a nuestra manera, comencemos a seguir, a escuchar y obedecer lo que Dios nos llama a hacer. Comenzamos por el Génesis. Dios mandó a Noé a construir un arca y Noé la hizo tal y cual Dios le dijo. Noé siguió las instrucciones de Dios, invitó a todo el mundo a subir al arca. Sin embargo, la gran mayoría, como sucede hoy en día, no quisieron seguir el llamado de Dios y perecieron. Por eso esta generación final es comparada con la generación de Noé. Constantemente estamos llamándoles, invitándoles, ven a Cristo. Haz las cosas a la manera de Dios, reconoce a Dios en todos tus caminos, sigue la palabra de Dios y te irá bien. Serás librado en este mundo de peligro y también serás librado de la muerte eterna. Sin embargo, la gran mayoría no hace caso, no sigue los mandatos del Señor. Y por eso cada día vamos de mal en peor y cada día hay más violencia y se multiplica la maldad. Pero tú y yo estamos conscientes que todo lo que dice la Biblia es verdad y que cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, triunfamos y nos sentimos seguros y dichosos por obedecer el santo mandamiento. Entonces la palabra de Dios dice también que David, el hombre conforme al corazón de Dios, intentaba traer el arca del pacto a Jerusalén. Y si usted lee la historia en 2 Samuel capítulo 6, David pone el arca en un carro nuevo, ya que era tipo de la presencia de Dios en aquellos días. También podemos observar, haciendo un paréntesis, que cuando Dios mandó a construir el tabernáculo, le dio las instrucciones, las medidas de todo lo que iba a ser parte de aquel tabernáculo que era tipo de Jesucristo, y ellos hicieron todo cual Dios lo dijo. Mire, Dios es detallista, hasta los colores que Dios ordenó, ellos hicieron. Pero también vemos que cuando Dios instruyó a Moisés a que hablara a la roca y él la golpeó, vemos las consecuencias negativas de no seguir las instrucciones de Dios. Y David también, en el momento en que intenta traer el arca, nos da una lección de lo que significa, del peligro de no seguir lo que Dios ha establecido. El arca del pacto debía ser llevada sobre los hombros de los levitas y David la pone en un carro nuevo. En un momento, en una piedra en la era de Nacón, aquel carro nuevo tropiezan los bueyes y el arca va a caerse. Y Usa intenta agarrar el arca y cae muerto. Esto trajo quebrantamiento en la vida de David, que anhelaba, que deseaba tener la presencia de Dios en Jerusalén. Sin embargo, cuando David lee las instrucciones y las sigue al pie de la letra, entonces el arca viene en el hombro de los levitas y él logra aquel anhelo profundo, maravilloso que él tiene para traer la presencia de Dios. Y déjame decirte algo, la presencia de Dios llegará a tu vida, llegará a tu casa, estará contigo cuando tú, como un verdadero adorador, seas el recipiente para que esa presencia sea aportada en nuestras vidas y la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Dios dice en su palabra que no habita en casa hecha de manos. Nuestro cuerpo, nuestro corazón es el templo del Espíritu Santo. Y también algo muy importante, y es que en estos días en que
Muchas personas no saben qué hacer. Mucha gente se está volviendo loco. Mucha gente no entiende lo que está pasando y está atemorizada, aún para estos últimos días críticos, difíciles. Dios ha dado instrucciones a su iglesia, a sus hijos. Si las seguimos, podremos vencer. La palabra de Dios dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo no vamos a caer? Siguiendo las instrucciones de la Biblia. En Apocalipsis, su capítulo 1, el libro de revelación, el libro que habla de las cosas que han de acontecer en estos tiempos del fin. Dice el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Sí, lo crea usted o no, el tiempo está cerca. Pero aquí dice que debemos leerla, debemos oírla y también debemos ponerla en práctica. De nada le vale a usted leer las instrucciones y hacer las cosas a su manera. Hay que leerlas, hay que oírlas y hay que practicarlas, seguirlas. Primera Tesalonicenses, en su capítulo 5 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, nadie sabe. Nadie sabe, ni los ángeles, el día ni la hora en que el Padre ha de regresar. Pero la Biblia nos llama a estar apercibidos, preparados. El verso 4 dice, mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Ve usted? La Biblia dice que en estos días tenemos que estar sobrios, despiertos, velando, porque en cualquier momento, un momento que desconocemos, vendrá el Hijo del Hombre. Y segunda, Tesalonicenses también nos dice en el capítulo 2 y su verso 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Cuando usted lee la palabra de Dios y ve lo que está aconteciendo, usted se da cuenta que las instrucciones de Dios son las que realmente usted y yo tenemos que seguir. Y en este tiempo malo en que a veces no entendemos por qué aparentemente los impíos, los injustos, los malos son los que prosperan, debemos ir al libro de las instrucciones. En el Salmo 37 dice el Señor, no te impacientes a causa de los malignos, no tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Y aquí está la instrucción de Dios para cuando sentimos esa impotencia, cuando estamos rodeados de injusticia y vemos el mal aparentemente multiplicarse y crecer. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Ve usted? Y puedo seguir leyendo más instrucciones que Dios tiene para nosotros y para la vida y para que seamos vencedores y exitosos. Pero entiendo que el llamado de Dios a través de este mensaje es que es tiempo ya de dejar de hacer las cosas a nuestra manera y comenzar a hacer las cosas como Dios ha mandado en su palabra. También la palabra de Dios dice en el libro de Deuteronomio una instrucción muy clara
que debemos tener muy pendiente. Dice así Deuteronomio capítulo 8 del 11 en adelante, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Esta es una instrucción que tenemos que tener muy presente. Cuídate en medio de las distracciones y de los problemas que agobian nuestra vida. Muchas veces tendemos a olvidarnos de Dios y al olvidarnos de Dios, olvidamos sus instrucciones. Dios nos llama a no temer en ningún momento. Dios nos llama a orar sin cesar. Dios nos llama a mantenernos firmes en su palabra. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos o instrucciones, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios. Ese es el problema de las riquezas. No es malo tener bienes materiales. El peligro está cuando esos bienes materiales, como el dinero, nos poseen a nosotros. Cuando tú permites que tu vida esté llena de cosas humanas y materiales, Dios no encuentra cabida en tu vida y mucho menos sus instrucciones. Y por eso tarde o temprano terminan mal esas personas que se olvidan de Dios y se enorgullecen y dicen, por mi cuenta, yo lo hice, yo soy grande, yo lo logré. Pero aquellas personas que siguen las instrucciones, la voluntad de Dios, les va bien y siempre reconocen a Dios en todos sus caminos, porque saben que fue la obediencia a la palabra de Dios que los llevó donde ellos se encuentran. Así que no temas, no te rindas, levántate ahora y sigue el manual de instrucciones, la Biblia, y te irá bien y serás prosperado en todo lo que hagas.